Y como título le tengo puesto que es hora de servir a Jehová tu Dios. En Josué 24:14 dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quítate de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servir a Jehová. Bien, servir a Dios es un llamado a la entrega, a la decisión y a la dedicación. Amén. Servir a Dios implica tener una relación personal y profunda con Él. Y también se manifiesta en diferentes maneras en nuestras vidas. Por ejemplo, como amar a Dios con todo el corazón, obedecer sus mandamientos, servir a los demás, dar gracias y alabar a Dios, y vivir con integridad y honestidad. Esas son formas de cómo servir a Dios. No es solo con un cargo en la iglesia, que hay a veces que pensamos que servir a Dios es solo por los cargos. Y no es así, hermano. También se sirve de esa forma y de esa manera. Amén. Yo he sacado cuatro puntos de la historia de Josué, que es la fe, la obediencia, el liderazgo y el servir a Jehová. Como sabéis, Josué era de la tribu de Efraín, una de las tribus de Israel. Su padre se llamaba Nun, y en la Biblia no se menciona mucho más detalles del origen de la familia, pero sí se menciona que Josué era un hombre de fe, un líder destacado entre todos los israelitas. Amén. Josué, antes de convertirse en líder, fue uno de los asistentes de Moisés, donde tenía un papel muy importante durante el éxodo de Egipto, ¿no? Y en la travesía por el desierto. Pero su historia empieza en la conquista de la tierra prometida, que es Canaán, que es después de la muerte de Moisés. Como sabéis, Josué, Caleb y otros 10 espías más fueron enviados por Moisés a espiar la tierra de Canaán. Cuando ellos vinieron, Josué y Caleb dieron un informe positivo de la tierra, donde ellos tenían toda la confianza de que Dios le daría la victoria. Pero a la diferencia de los otros 10 espías, vinieron desanimando al pueblo. Y quiero deciros esto ya de paso por aquí, de que hay a veces que en vez de animar al pueblo, de seguir, de servir, de trabajar para Dios, lo que hacen algunos es desanimar, diciendo: da igual, el día está muy mal, ¿para qué vas a ir al culto? O otros diciendo: ya no se lleva tanto de trabajar para Dios, o yendo al culto ya basta. Estamos muy equivocados, hermano. Si tú no quieres trabajar para Dios y no quieres servir, no desanimes a los demás, no le quites las ganas, porque hay hermanos y hermanas que quieren seguir cumpliendo su voluntad y el propósito en el Señor. Amén. Voy a contaros una pequeña anécdota que a mí me pasó, que fue que cuando empecé, digamos, el comienzo del candidato, ¿no? Pues vinieron quitándole muchas ganas, desanimándome,
y me estaban diciéndome que me estaba metiendo en muchos jaleos, que no voy a estar bien, que mi casa iba a sufrir, que iba a estar de aquí para allá, que no iba a descansar, en fin, muchas cosas que creo que llevaban razón, ¿no? Pero yo entendí de que se estaba utilizando el enemigo de esa persona para desanimarme. Entonces yo entendí de que si Dios me ha llamado y Dios es el que cumple los propósitos de nuestras vidas, yo creo que hay que seguir siempre la voluntad de Dios. Amén. Y claro, le dije, es verdad, todo lo que me está diciendo es verdad, pero el evangelio es así. El evangelio no es un camino de rosa. Es más, los apóstoles sufrieron más que ninguno, yo creo, vamos. Digo, ¿voy a sufrir yo más que ellos? No creo. Y entonces le dije, yo estoy tranquilo, porque Dios es el que me quiere para Él y quiere trabajar para Él, ¿vale? Así que yo os animo a que sigamos sirviendo al Señor. Seguimos. Ahí es donde yo veo que está la fe de Josué, porque no dudó en ningún momento. Él dijo que Dios le daría la victoria. Amén. La fe es un concepto central en la Biblia. Se refiere a la confianza y a la creencia de Dios y en sus promesas. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que significa es que la fe implica a confiar en lo que Dios ha prometido, incluso cuando no lo podemos ni ver. Amén. En Romanos 10:17 dice, así la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe, hermano, se fortalece escuchando y conociendo la palabra de Dios. Amén. La fe es fundamental para la relación del creyente con Dios, y sobre todo es la necesidad del creyente. Amén. Bueno, Josué fue elegido a través de la muerte de Moisés. Fue elegido para liderar a los israelitas a la conquista de Canaán, donde Dios le prometió que estaría con él y le dijo, sé fuerte y valiente. Tras la muerte de Moisés, yo veo que ahí ya Dios estaba contando con el liderazgo de Josué. El liderazgo se refiere a la capacidad de guiar, de ayudar y servir a otros de acuerdo con los principios y la enseñanza que Dios nos da. Un buen líder en la Biblia es aquel que actúa con humildad y integridad y amor. Amén. En Primera de Pedro nos dice, aceptar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo y pronto. Amén. La grey es la congregación, es el pueblo de Dios. Por eso hoy Dios te dice, sé fuerte y valiente, yo estoy contigo. Amén. Siguió Josué, siguió y cruzó el río de Jordán. Tal como lo cruzó, la primera conquista fue Jericó. La conquistaron y conquistaron el pueblo rodeándolo durante 7 días. Al 7º día cayó la muralla tras el toque de trompeta y el grito del pueblo.
Ahí es donde yo veo que Josué fue obediente a Dios y hizo lo que Dios le mandó. Por eso, hermano, es bueno ser obediente a Dios y hacer lo que Él nos dice. Amén. La obediencia es seguir y cumplir los mandamientos y las enseñanzas de que Dios nos da. Es un acto de sometimiento y respeto hacia la voluntad divina de Dios. En Juan 14:15 dice Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí está mostrando la obediencia, que es una expresión de amor hacia Dios. Nosotros ahí estamos demostrando el amor que tenemos hacia Dios. Amén. En Deuteronomio 5:33 también dice: andaréis en todo el camino que os ha mandado Jehová, vuestro Dios, para que viváis y os vaya bien. La obediencia a los mandamientos de Dios es fundamental para vivir una vida agradada a Él. Amén. Para poder experimentar sus bendiciones. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermanos y hermanas? Que cuando tú no puedas más por tu carga, por tu falta de fuerza, te pongas de rodillas y aclame y grite como hicieron ellos, hermanos. Ellos gritaron y sus murallas cayeron, las murallas cayeron. Pues eso mismo pasará contigo y conmigo cuando estemos con esa muralla que no te deja acercarte a Él. Ponte de rodillas y aclama a Jehová. Amén. Y así Él podrá quitarte esa muralla y podrá dejar que Él te acerque a ti. Amén. Josué siguió conquistando pueblos, conquistando las batallas y con diferentes reyes, ¿no? Y yo pienso que cuando Dios nos manda alguna batalla, porque hay a veces que Dios nos manda batallas para probar nuestra fe, amén. Así que si es sin Dios y cuando tenemos problemas nos hundimos, con Dios también, pero con Dios lo podrá sobrellevar, amén. Así que en la batalla con Dios siempre se gana, amén. Josué, cuando llegó su vejez, reunió al pueblo para recordarle la fidelidad de Dios, la importancia que es servirle, y le dijo: desechar los dioses ajenos y ser fieles a Jehová tu Dios. Dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y serví a Jehová. La integridad, hermano, es una cualidad de ser completo, como ser honesto, ser recto y ser fiel a Dios y a sus mandamientos. Amén. En Proverbios 11:3 dice: la integridad de los rectos los guiará, pero la perversidad de los traidores los destruirá. El Señor lo que nos quiere decir, lo que nos está diciendo hoy, hermano, que le sirvamos con integridad y verdad, que nos dejemos ya de servirle con nuestra manera, de que le sirvamos con nuestro corazón, un corazón consagrado y siempre dispuesto para lo que Él manda. Que nos dejemos ya de las opciones imprudentes, que dejemos lo que no agrada a Dios, que dejemos lo que te impida acercarte a Él y que dejemos todo lo que nos tiene atado. Amén. Él lo que quiere que le sirvamos, servir, es lo que Él quiere. Hoy Él te dice que Él cuenta contigo, Él quiere servir contigo. Amén. Y dice el versículo, dice: y sin mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron
vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dejemos todo, hermano, al otro lado del río. Vengamos al lado donde Dios quiere que estemos, que Él lo que quiere que estemos a su lado, a su santa y bendita presencia. Amén. Y bueno, así poder decir, como dijo Josué, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay 5 hombres que fueron servidores del Señor y fueron llamados. Uno de ellos fue Moisés, uno David, uno Isaac y otro Pablo. Moisés fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. En Éxodo 3:10 dice: ahora pues, ve y yo te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés fue obediente, Moisés fue, y la verdad que Dios se utilizó a través de Moisés, amén, y pudo hacer lo que Dios le mandó. David fue un rey conforme al corazón de Dios, que sirvió a su pueblo. En Hechos 13:22 dice: y habiendo quitado a Saúl, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Ahí tenemos otro hombre que es David, que la verdad que también fue un hombre que hizo la voluntad de Dios. Verdad que hizo todo lo que hizo, pero él siguió la voluntad de Dios. Isaías, un hombre, un profeta, que llevó el mensaje de Dios al pueblo de Israel. Dice que después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondió Isaías y dijo: aquí estoy yo, envíame a mí. Otro hombre que también hizo la voluntad de Dios, Pablo, un apóstol que dedicó su vida a predicar el Evangelio a los gentiles. En Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación y todo aquel que cree. Todo el que cree en Dios, todo es posible, amén. Así que fue también Pablo, otro hombre donde siguió y quiso hacer la voluntad de Dios. Con esto os quiero dejar, hermanos, que dejemos que Dios trabaje con nosotros y que pongamos de nuestra parte para querer servirle a Él, amén. Así que os animo, y lo que quiero deciros con todo es que sirvamos al Señor, que es el único verdadero en todo, amén. Que Dios os bendiga.